Señor Secretario General, es hermoso que celebremos este encuentro en los días previos a la Navidad. Son días en los que nuestras miradas se dirigen al cielo para encomendar a Dios las personas y las situaciones que más nos tocan el corazón. En esta mirada nos reconocemos hijos de un único Padre, nos reconocemos hermanos. Damos gracias por todo el bien que hay en el mundo, por todos aquellos que se comprometen gratuitamente, por quienes gastan su vida en servir, por quienes no se rinden, por quienes tratan de construir una sociedad más humana, más justa. Lo sabemos, no podemos salvarnos solos. No debemos mirar para otro lado ante las injusticias, las desigualdades, el escándalo del hambre en el mundo, el escándalo de la pobreza, de los niños que mueren porque no tienen agua, comida, porque no tienen los cuidados necesarios. No podemos mirar para otro lado ante cualquier tipo de abuso contra los más pequeños. Debemos combatir todos juntos esta plaga. No podemos cerrar los ojos ante nuestros hermanos que, por causa de los conflictos y de la violencia, de la miseria o de los cambios climáticos, dejan sus países y a menudo van al encuentro de un triste destino. No podemos permanecer indiferentes ante la dignidad humana pisoteada y explotada, a los ataques contra la vida humana, sea la que todavía no ha nacido, sea la que de cualquier persona necesitada de cuidado. No podemos ni debemos mirar a otro lado cuando en muchas partes del mundo los creyentes de diversas confesiones religiosas son perseguidos. Clama a Dios el uso de la religión para incitar al odio, a la violencia, a la opresión, al extremismo y al fanatismo ciego, así como usarla para obligar al exilio o la marginación. Pero clama a Dios también la carrera armamentística y el rearme nuclear. Y es inmoral no solo el uso, sino también la posesión de armas nucleares, las cuales tienen una capacidad destructiva tal que incluso el mero peligro de un accidente representa una oscura amenaza para la humanidad. No permanezcamos indiferentes ante las numerosas guerras que todavía se combaten y que ven morir a tantos inocentes. La confianza en el diálogo entre las personas y entre las naciones, en el multilateralismo, en el papel de las organizaciones internacionales, en la diplomacia como instrumento para la comprensión y el entendimiento, es indispensable para construir un mundo pacífico. Es necesario reconocerse miembros de una única humanidad y cuidar nuestra tierra, que generación tras generación nos ha sido confiada por Dios en custodia, para que la cultivemos y la dejemos en herencia a nuestros hijos. El compromiso para reducir las emisiones contaminantes y por una ecología integral es urgente y necesario. Hagamos algo antes de que sea demasiado tarde. Escuchemos la voz de tantos jóvenes que nos ayudan a tomar conciencia de lo que está sucediendo hoy en el mundo y nos piden que seamos sembradores de paz, constructores juntos y no solos, constructores de una civilización más humana y más justa. La Navidad, en su genuina sencillez, nos recuerda que lo que cuenta verdaderamente en la vida es el amor. Muchísimas gracias, Santo Padre, por esta tan cálida bienvenida. Your Holiness, you are a messenger for hope and humanity, for reducing human suffering and promoting human dignity. Your clear moral voice shines through, whether you are speaking out on the plight of the most vulnerable, including refugees and migrants,
confronting poverty and inequalities, appealing for disarmament, building bridges between communities, and of course highlighting the climate emergency through your historic encyclical Laudato Si and so many other vital efforts. These messages coincide with the core values of the United Nations Charter, namely to reaffirm the dignity and worth of the human person, to promote love of people and care for our planet, to uphold our common humanity and protect our common home. Our world needs that more than ever. Coming to Rome from the COP25 in Madrid, I call on all countries around the globe to commit to carbon neutrality by 2050, in line with what the scientific community tells us is necessary to rescue the planet. Your Holiness, I am very grateful for your exceptional global engagement and strong support for our work in the United Nations, including your memorable visit to the UN headquarters in 2015 as the world reached agreement on the Sustainable Development Goals, our blueprint for a fair globalization. And our meeting is especially meaningful during this Christmas season. This is a time of peace and goodwill, and I am sad to witness Christian communities, including some of the world's oldest, unable to celebrate Christmas in safety. Tragically, we see Jews being murdered in synagogues, their gravestones defaced with swastikas, Muslims gunned down in mosques, their religious sites vandalized, Christians killed at prayers, their churches torched. We need to do more to promote mutual understanding and tackle rising hatred. Your Holiness, I want to express my deep appreciation for your extraordinary service in promoting interfaith relations, including your landmark declaration with the Grand Imam of Al-Azhar on human fraternity for world peace and living together. This declaration is extremely important when we see such dramatic attacks on religious freedom and the lives of believers. The United Nations has also launched a plan of action to safeguard religious sites and a strategy to combat hate speech. In these turbulent and trying times, we must stand together for peace and harmony. And that is the spirit of this season, and it is reflected in your vision, guidance, and example. My deepest thanks to you, Your Holiness, and my best wishes to all those celebrating for a Christmas in peace and a blessed New Year. Muchas gracias. Muchas gracias.